El libro de Enoch es un texto enigmático, apócrifo del Antiguo Testamento, muy conocido en el antiguo judaísmo y luego en el cristianismo, prontamente vuelto un libro maldito. Enoch, bisnieto de Noé, es elevado por Dios y testigo de la caída de los ángeles rebeldes. Este es el conocido conflicto entre Dios y Satanás, cada uno con sus hordas de ángeles y demonios que pelearán entre sí hasta ser el segundo derrotado. En el Apocalipsis 20:1-3, Juan escribe: «Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en el mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Finalmente Dios lo juzgará y mediante el fuego lo consumirá». Enoch relata la caída de los ángeles y la confrontación final. Se describen las diversas categorías y jerarquías de ángeles, arcángeles, querubines, ubicando el libro de Enoch, así como sus personajes, en el contexto entorno histórico arqueológico del Medio Oriente y su entorno geográfico inmediato. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes, en realidad, se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. En 2006, los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de Tierra de Wilkes, y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito del doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. ¿Pero es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos, que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades.
Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Me dirigí hacia el sur y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este estrato se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora astral, las luces del sur. Si bien, no podemos tomar todas estas palabras como ciertas. Algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. ¿Y tú, qué crees que sucedió? ¿Crees que Dios realmente desterró a los ángeles caídos a la Antártida? ¿O acaso son solo más mentiras exageradas como muchas otras teorías conspirativas?